que surgieron ante tu visita al programa Buenos Vecinos con don Fabricio y don Francisco, porque es el hermano de don Jonathan, ¿verdad? O con este otro programa en Canal 15. Hoy, cuando hicimos el anuncio de este programa, un buen amigo, también que ha estado en los micrófonos de Charlemos, el doctor Luis Adrián Mora, me pedía que te pregunte, bueno, de cara al 2022, ¿verdad? Se ha hablado de que el Partido Liberal Progresista está en conversaciones o que está, vamos a ver, que ha hecho negociaciones y casi consolidando una plataforma coaligada con el proyecto político Alianza Demócrata Cristiana de don Mario. Y me decía don Luis Adrián, mi querido amigo Luis Adrián, que si vos creías, Eli, que eso podía afectar una visión más liberal de la que ustedes tenían por tener a don Mario. Quizás el comentario de Luis Adrián puede pecar de católico-céntrico, ¿verdad? Porque pareciera que el tema es cuando se trata de facciones o agrupaciones que tienen un título, un nombre, pero nos gustaría tal vez ya para entrar un poco más en materia, a ver qué está pasando de cara a los procesos del 2022, que nos contés un poco sobre estos acercamientos con don Mario, a quien le enviamos un saludo cordial. Ha estado aquí también en los micrófonos de Charlemos y es el alcalde de mi ciudad, ¿verdad? Le guardamos mucho respeto a don Mario. Además de un chavalazo, hay que decirlo. ¿Ah? Fabián, refrescame la memoria. Luis Adrián, vos me lo presentaste en la Feria del Libro el día que presentaste El Conejo en la Quebrada, si no me equivoco. Efectivamente. Venía llegando él de Francia o algo así, ¿verdad? Sí. Que había estudiado por allá. Bueno, saludos a don Luis Adrián. Yo creo que hacer una coalición política es un acto de madurez. Es decir, no tenemos la fuerza suficiente probablemente para llegar al poder por cuenta propia, pero si logramos encontrar a alguien con que tengamos enormes coincidencias y podemos dejar de lado algunas diferencias en aras del bienestar de la población del país, entonces hay que hacerlo. Esto no implica ninguna forma de diluir una agenda. Yo creo que cualquier persona que está en política sabe que, vamos a decirlo para poner un ejemplo numérico simplemente porque yo soy economista, que yo tengo una agenda de 100 puntos y encuentro que tengo con alguien enormes coincidencias en 95 de esos 100 puntos y diferencias en otros 5. Desecho por completo la posibilidad de sentarme a dialogar y a trabajar en conjunto esos 95 puntos porque no puedo avanzar en los otros 5. Me parece que sería hasta un acto antipatriótico, ¿verdad? Hoy por hoy, la población costarricense enfrenta serios problemas que tienen que ver con un altísimo desempleo. La última medición lo cifró en alrededor de 19%, pero recordemos que antes de la pandemia ya estaba en 12,5%. La pobreza que se midió en el primer semestre del año pasado, pero todavía, digamos que una parte con efectos de la pandemia, otra parte sin efectos de la pandemia, llegó al 26%. Probablemente este año sea mayor, ¿verdad? Cuando lo midan y lo publiquen a mediados de año. O sea, tenemos un nivel de pobreza elevadísimo, un nivel de desempleo inaceptable para un país y todo esto además produce descomposición social, facilita la penetración del narcotráfico en las estructuras sociales del país, etc. Entonces, resolvamos esos problemas. Si tenemos coincidencia en cómo se resuelven esos problemas, si tenemos coincidencia en que necesitamos poner la economía costarricense a crecer otra vez, a crecer en serio, no al 2%, no al nadadito de perro, sino a ritmo panameño o a ritmo chino o a ritmo singapurense, ¿verdad? Y poner la economía costarricense a crecer 7, 8, 9% anual para generar riqueza, para generar empleo, de esa manera resolver los problemas subyacentes del desempleo y la pobreza, ¿verdad? Es decir, Fabián, los problemas del estómago, al final de cuentas. Una persona sin trabajo tiene que, todos los días amanece con la preocupación de cómo hago hoy para poner comida en los platos de mis carajillos. ¿Cómo hago para comer yo? ¿Verdad?
¿quién no come hoy para que coman los chiquitos? ¿Verdad? ¿Quién se sacrifica? ¿Qué dejo de hacer? Ando ropa rota, harapienta, porque no la puedo cambiar porque necesito lo poquito que tengo para comprar comida. Entonces, por Dios, resolvamos esos problemas, entrémosle a esos problemas, y esto no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión. Yo soy judío y estoy claramente convencido de que yo no tengo por qué ir a imponerle a nadie mis creencias. De la misma manera que Mario en lo personal es cristiano evangélico, y está claro y está convencido de que no tiene que imponerle a nadie sus creencias. La democracia cristiana es una filosofía política muy cercana al social cristianismo, que no son ideologías religiosas, aunque sí basan sus conceptos de justicia social en los dictados o en los principios de la iglesia, ¿verdad? Principios éticos, sí. Principios éticos, exactamente. No es religión, es ética, es una ética absolutamente respetable, ¿verdad? Y entonces, en algo estamos de acuerdo, bueno, en muchas cosas estamos de acuerdo, Mario Redondo y yo, pero una fundamental es que no estamos entrando en una coalición para promover los valores y los principios de ninguna religión. Estamos entrando en una coalición para proponer y encontrar las soluciones a los problemas que afectan a la enorme mayoría de los costarricenses. Y que no son pocos, amigos, amigas, no son pocos, como mencionaba nuestro invitado Eli Feinsack, son muchos y graves, problemas muchos, múltiples y graves, y según algunas personas, según algunos analistas, me imagino que Eli también como economista, no solo como líder político, también habrá hecho sus cifras, sus números, su aritmética, y sabrá que es muy probable que en la segunda mitad del año nos topemos con noticias terribles, ¿verdad? En cuanto a indicadores, con noticias terribles. Voy a mencionar, tenemos varios comentarios, siempre nos da una sensación de culpa no poder mencionarlos a todos, pero acá le extendemos un saludo a nuestro querido José Paulo Segreda Johanning, que nos hace un reporte de sintonía, lo mismo José Alberto Gadgens, Elí Aguilar, que es una asidua escucha de Charlemos, dice: una coalición es la expresión de madurez y de amor a la patria. Nos dice por acá Adriana Campos, me encanta lo que dice Eli, la coalición es un acto de madurez, un poco en la misma línea. Y pregunta don Luis Alfonso Romero Matute, pregunta sobre el tema de la renovación de estructuras y las asambleas cantonales, y pregunta específicamente por Limón. ¿Cómo estará ese asunto, Eli, en Limón? Son 82 cantones y así de memoria no recuerdo cuáles sí, cuáles no hemos hecho. En Limón, si no me equivoco, únicamente nos falta el cantón de Talamanca, si no me equivoco. Okay. Creo que ya Limón Centro está hecho, pero aún así lo invito a acercarse. Hay muchísimo trabajo, no necesitamos otorgar títulos nobiliarios a nadie, presidente del consejo, secretario, hay muchísimo trabajo que hacer, así que aunque ya esté renovada la estructura del cantón central de Limón, y de hecho de todos los cantones excepto Talamanca, igual lo invito a acercarse, www.liberal.cr, o en redes sociales, ¿verdad? Partido Liberal Progresista, o aquí abajo que está mi nombre, que es un poco complicado de escribir. A mí, en lo personal, me encuentran en redes bajo ese nombre, Eli Feinsack. Diana Aguilar también nos manda saludos desde San Carlos. Creo que ese es un tema, aprovechando que Radio Actual es una emisora que llega a todo el territorio y llega potente, y que además Charlemos tiene una audiencia enorme, muy diversa, también con una gran penetración territorial. Lanzo esto, Eli, amigos, amigas, y antes de pasar al corte, ¿cómo manejar esas enormes asimetrías territoriales, los grandes problemas, esas dos Costa Ricas que tenemos? Se vienen años hablando de eso, una Costa Rica muy vinculada a las cadenas globales de valor, una Costa Rica que está
muy cosmopolita, ¿verdad? Con consumo cosmopolita, y una Costa Rica regularmente en las territorialidades que está anclada, llena de trabas, llena de amarras para poder crecer. Dejo esto por acá. Eli, amigos, amigas, vamos a un mensaje de nuestros compañeros, de nuestros patrocinadores, y volvemos en minutos. Esto es Charlemos Polémico de Verdad. Polémico de Verdad. Gracias, amigos, amigas, por seguir acá en Radio Actual, en Charlemos. Son las 2:31. Estamos conversando con el economista y político Eli Feinstein, líder del Partido Liberal Progresista. Hoy, viernes 30 de abril, se nos fue. Por cierto, el lunes 3 de mayo vamos a tener un programa sobre el Día del Trabajador con John Vega, del Partido de los Trabajadores. Vean que estamos muy diversos en invitados, ¿verdad? Con un espectro ideológico muy diverso y con visiones diversas. A propósito, entonces, Eli, en lo que quedamos, ¿qué podríamos hablar de ese asunto? Fabián, uno recorre el país y en la política no solo es necesario, sino que es inevitable, ¿verdad? Y uno escucha las quejas y los problemas que manifiestan las personas, ¿verdad? Y efectivamente, sí, tenemos dos Costa Ricas, y cuidado no, y hasta más, ¿verdad? Pero básicamente sí, tenemos una parte de la economía absolutamente ligada, conectada a los mercados internacionales, que es dinámica, que genera empleos de buena calidad, etcétera. Y otra que está estancada en un mar de trabas y de obstáculos, de impuestos altos, de trámites complejos, etcétera, ¿verdad? Y pareciera que no logramos aprender de la propia experiencia, porque el régimen de zonas francas, que ha sido un absoluto éxito, tiene por lo menos unos 35 años de existir, desde mediados de los 80, si mal no recuerdo. Y tiene éxito, ¿por qué? Porque los impuestos son bajos y los trámites son sencillos. Y porque además encuentran mano de obra calificada, ¿verdad? Gente con dominio de idiomas, con conocimientos de materias técnicas, ciencias, matemáticas, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el resto del país? Impuestos elevados, además de una enorme cantidad de impuestos, trámites sumamente complejos y un sistema educativo que nos está fallando. Entonces, yo andaba en Guanacaste hace 15 días y la gente me decía, mire, aquí el principal problema es que el MEP no enseña inglés, o el inglés que enseña no alcanza ni siquiera para ser mucama en un hotel de estos de cadenas internacionales que hay en Guanacaste. Y el INA tampoco lo hace, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que en la provincia más turística del país no estamos enseñando el inglés a la gente de un buen nivel para que puedan insertarse por lo menos en ese negocio, ¿verdad? Y uno se pone a analizar y uno en realidad descubre que el problema, y también es un problema para las zonas francas, y por eso tal vez han perdido un poquito de dinamismo, el problema es que los costos de producción en Costa Rica son muy elevados. ¿Por qué? La electricidad es muy cara, tenemos un monopolio. El financiamiento, el crédito es muy caro y tenemos un par de bancos estatales que juntos con el Banco Popular controlan el 65% por ahí de la cartera crediticia del país, ¿verdad? Y que con su ineficiencia introducen márgenes de intermediación excesivamente elevados, lo cual encarece el crédito. Tenemos que el aseguramiento es relativamente caro, o sea, ha mejorado el tema, pero sigue siendo complicado, un seguro para una cosecha, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tenemos un operador estatal anterior monopolio que sigue controlando más del 50 o 60% del mercado, ¿verdad? Entonces se traduce en una estructura cuasi monopólica que hace que los precios sean elevados. Tenemos una infraestructura de transportes pésima, lo cual encarece el traslado del producto de un punto A a un punto B, del sitio de producción al mercado o del sitio de producción al puerto o al aeropuerto, ¿verdad? Y los combustibles carísimos, y eso es por una combinación de factores, un monopolio estatal que no hace lo que debería hacer, porque se llama refinería y tiene 11 o 12 años de no refinar ni una taza de café, ¿verdad?
combinado con un impuesto único a los combustibles